De acuerdo al catálogo de McKissick, que es una sistematización a nivel mundial que se hace de las enfermedades genéticas, hasta hace unos años se describían al menos 16.000 a 18.000 enfermedades genéticas. Se dice que las enfermedades genéticas son raras. De hecho, cuando el personal de salud, el médico, habla de enfermedad genética, es una enfermedad rara. Y efectivamente, ¿cómo se define una enfermedad rara? Aquella que ocurre en por lo menos de 1 en 2.000 nacimientos. Es decir, individualmente son enfermedades poco frecuentes, que sería el término más correcto, pero colectivamente, hasta hace unos 6 años, se describían al menos 16.000 a 18.000 enfermedades genéticas. Hoy en día se describen entre 26.000 a 28.000 enfermedades genéticas y cada día aparecen nuevas. ¿Por qué? Porque como cada día estamos ante entornos adversos, están ocurriendo mutaciones todos los días de nuestra vida. Ahorita vamos a ver eso. Y cada día, por nuevas mutaciones encontradas, de repente hay también patologías nuevas. Cuando hablamos de enfermedades genéticas, no esperemos enfermedades con un fenotipo monstruoso, como les decía. A veces son enfermedades en las que una pequeña falla enzimática, una pequeña falla hormonal, una pequeña falla proteínica o de cualquier factor de transcripción, pues hace que ya nosotros comencemos con un funcionamiento anómalo. Las enfermedades genéticas tienen estas características. 1. Describen una cronicidad, porque hasta ahora la gran mayoría son incurables. Cura no es lo mismo que tratamiento. Obviamente hay tratamiento paliativo, pero no hay cura. Pese a los avances, inclusive les hacía alusión en las clases pasadas a las últimas publicaciones en Japón, que ya se ha logrado aislar la región crítica del cromosoma 21 que produce síndrome Down, pero todavía no hay un tratamiento, es decir, no hay en fila las personas con síndrome Down para salir del síndrome, ¿no? Van a tener que morir con su síndrome todavía. Tienen un alto grado de afectación multisistémica, eso también ya lo vimos. Su prevalencia y etiología específica, generalmente en muchos de los casos, resulta desconocida, por lo menos en Bolivia. La gran mayoría de las enfermedades genéticas resultan de etiología desconocida. Que como no tenemos capacidad laboratorial para poder desentrañar molecularmente la causa que subyace a una enfermedad, entonces se nos quedan como desconocidas. Les había dicho en algún momento que las enfermedades genéticas atañen o afectan a todas las personas emparentadas con una persona que dé positividad. Eso también tenemos que tener claro. No, ¿saben qué? Yo tengo 5 hermanos y el penúltimo de mis hermanos tiene un niño con Down. Por suerte mis hijos están libres. No puedo decir eso, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿De qué? ¿Portadores de qué? Porque ahí va el detalle. Si nosotros no hemos hecho un estudio molecular para establecer el mecanismo que produjo ese Down, si fuese una trisomía libre, respiramos. Afortunadamente 90-95%. Pero si fuese una translocación, podemos ser poseedores de esa translocación y de repente habérsela pasado a nuestros hijos, y si ellos no han nacido con Down, sí nuestros nietos, ¿me entienden? O alguno de ellos. Además, tienen un altísimo potencial de heredabilidad, haciendo constar que enfermedad genética no significa enfermedad hereditaria, ya eso lo sabemos también. Sí, ¿verdad? Porque como estamos hablando de que las mutaciones pueden ocurrir de modo espontáneo, entonces no necesariamente tengan que heredarse. Ahora bien, ¿cómo se clasificaban? Esto también ya lo habíamos visto
La mayoría de los autores clasifican las enfermedades genéticas en tres grupos grandes. Las monogénicas, cuya característica es que son de transmisión directa, es decir, heredamos la enfermedad de algún progenitor afectado. En caso de no tener un progenitor afectado, estamos hablando de una mutación nueva o de novo. Las multigénicas, que pese a que se expresan por el compromiso de múltiples genes mutados o con la mutación, no son suficientes para expresar una enfermedad, necesitan de un factor predisponente o de un factor ambiental. Aquí hago una aclaración. En una de las exposiciones, un grupo dijo, sí, son multifactoriales. Eso significa que el factor ambiental, por ejemplo, mucho calor o mucho frío, no tiene nada que ver el clima. Cuando hablamos de factores ambientales, estamos hablando de factores predisponentes o de riesgo. Ese factor ambiental puede ser, por ejemplo, un estado carencial orgánico, o puede ser de repente una enfermedad metabólica orgánica, ¿me entienden? Que predisponga a eso. Si tengo un paciente inmunodeprimido en este momento, puede sufrir una enfermedad genética de tipo multigénica, por supuesto que sí, porque como está tan carente en el momento que tiene que llevarse a cabo todo ese sistema de transcripción, traducción, replicación, ahí no hay capacidad de reparación. Enseguida vamos a ver eso, se pierde esa capacidad de reparación. Y por último tenemos a las enfermedades mitocondriales. ¿Cuál es la frecuencia de las enfermedades genéticas? Ya les decía, en conjunto, individualmente son poco frecuentes, pero en conjunto son extremadamente numerosas y, de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades genéticas afectan al menos a un 6 a 8% de la población mundial. 6 a 8% en el que estamos nosotros. Todos nos pueden decir, nadie de nosotros tiene una enfermedad genética. No creo, no es tan así. Ahorita estamos jóvenes, estamos en la cúspide, digamos, en la curva todavía alta de nuestra existencia. Pasamos unos añitos y ya comenzamos con el declive y comienzan a magnificarse las enfermedades. Y de ahí aparecen algunas enfermedades, no, pero si yo nunca tuve eso, ¿no? ¿Por qué comienzan ya a manifestarse? Ahora bien, ¿qué es una mutación? Ya lo habíamos definido. Es cualquier cambio, esta palabra, estable en la secuencia del ADN, que puede ocurrir de modo natural, heredada o adquirida en cualquier momento de nuestra vida, que puede ocurrir también de modo natural o inducida por algún mutágeno, que tiene o puede tener un efecto benéfico. De hecho, la mayoría de las mutaciones, a Dios gracias, tienen un efecto benéfico en nosotros. Otras pueden no tener ningún efecto, pueden ser silentes o neutras, y otras pueden tener un efecto nocivo. Pero las mutaciones son necesarias porque garantizan la variabilidad genética y, como les decía, la resiliencia o adaptación, es decir, la evolución. Ahora, ¿con qué frecuencia ocurren las mutaciones? Aquí develamos el misterio. Si recuerdan, hace poquito les decía que nuestro genoma consta de aproximadamente 300.200 millones de pares de bases nitrogenadas, y se estima que aproximadamente ocurre una mutación por cada 100 millones de pares de bases nitrogenadas en cada generación celular, ni siquiera en nuestra vida. Eso significa que en cada generación celular nuestra están ocurriendo al menos ¿cuántas mutaciones? Ya en números reales. ¿Cuántas?
Matemáticas, ¿cómo es eso? Dicen que los doctores o los médicos son cero a la izquierda en matemática. Cambiemos ese concepto erróneo. Ahora sí es que tienen que tener el teléfono a la mano y calcular cuánto es. 300.000, 200 millones. Hacemos una simple regla de 3 y una mutación por cada 100 millones de pares bases nitrogenadas. Estamos hablando de al menos 3.000 mutaciones y un poco más en cada generación celular. Y nosotros sabemos que nuestras células, ¿cuánto vive una célula típica? En biología vieron eso y también en histología. Sí, estoy seguro. Por ejemplo, un glóbulo rojo, ¿cuánto vive? 120 días. 120 días, imagínense. Entonces, a lo largo de nuestra vida, estamos experimentando millones de mutaciones. ¿Se entiende, verdad? Ahora, afortunadamente, nosotros tenemos una maquinaria de reparación y de rearreglo de todas las de todos los apareamientos anómalos. Cuando esta capacidad de rearreglo o de reparación ha sido sobrepasada, entonces es que nosotros comenzamos a sobresaturarnos con mutaciones. ¿En qué personas se produce esto? En personas que están ya en declive, en senectud. Por eso es que van a ver que muchos de nuestros adultos y adultos mayores casi siempre terminan con una neoplasia. ¿Qué es neoplasia? Algún tipo de cáncer que antes nunca lo tuvo. ¿Se entiende? Y en el caso de que estas condiciones sean heredadas, pues personas ya jóvenes, inclusive niños, eso les va a partir el corazón cuando vayan a un pediátrico y vean una sala de oncología pediátrica. Niños que uno los ve por la ventana y todos están felices. Hola, ¿cómo estás? Y uno sabe que tienen los días contados, ya no hay vuelta atrás. Entonces, es solamente para que veamos el dinamismo con el que ocurren las mutaciones como tal. Ahora, ¿cómo se clasifican las mutaciones? Al igual que en el caso de las anomalías cromosómicas, que son un tipo de mutaciones, yo les había dicho, las mutaciones cromosómicas, hay varios criterios de clasificación. Uno de esos criterios es por su origen. Una mutación puede ser heredada de los progenitores o puede ocurrir en cualquier etapa de nuestra vida de modo espontáneo. Ahora, aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Si recuerdan, cuando vimos mutaciones cromosómicas, se hablaba de una clasificación general inicial. ¿Cuál era esa clasificación? Eso es, las constitucionales y las adquiridas. Y las constitucionales hacían alusión al momento presigótico de la aparición de la anomalía cromosómica. Eso implicaba que cuando esos gametos participaban en una fecundación, a partir de ahí todas las células ocigóticas iban a tener la anomalía cromosómica, ¿recuerdan? En cambio, cuando estas anomalías cromosómicas han surgido tardíamente en cualquier etapa de nuestra vida, se focalizaban en un órgano o sistema provocando un tipo de cáncer. ¿Recuerdan eso, verdad? Lo mismo ocurre, o a lo mismo se refiere esto de por su origen. Es decir, una mutación puede ser constitucional, que ya venga en todas nuestras células con alteración del material genético, o puede ocurrir de modo espontáneo en cualquier etapa de nuestra vida. Por su efecto o consecuencias, les decía hace poquito que la gran mayoría de las mutaciones afortunadamente tienen un efecto benéfico. Otro porcentaje importante son silentes o con efecto neutro, y un grupo que afortunadamente también es minoritario, tienen efecto nocivo. Por la cantidad de material genético implicado, estas mutaciones pueden ser puntuales o moleculares, es decir, que solo afectan a un nucleótido, a un grupo reducido de nucleótidos o máximo a un gen. Pueden ser regionales o subcromosómicas,
Esto es el equivalente a las anomalías cromosómicas estructurales. Y por último, pueden ser genómicas. Esto es equivalente a las anomalías cromosómicas numéricas. Entonces, de acuerdo a su origen, las mutaciones naturales, como les decía, pueden ser heredadas o espontáneas, es decir, ocurrir de novo, que surgen de forma natural como resultado de la exposición o de procesos biológicos que son normales. Ahí estamos hablando de la replicación, de la transcripción, de la traducción, de la señalización para depuración de proteínas seniles, de esa maquinaria que les hablaba, complejo proteasoma ubiquitina, que al depurar proteínas en desuso pueden igual incurrir en errores y de repente comenzar a depurar proteínas que todavía están jóvenes en lugar de las que están en desuso. Eso pasa en las tumoraciones, en las neoplasias. O pueden ser inducidas por efecto de exposición a mutágenos químicos, físicos o biológicos. Como acabamos de ver que las inducidas pueden ser efecto de la exposición a un mutágeno, entonces concierne definir qué es un mutágeno, que es pregunta de examen también. Es cualquier agente físico, químico, biológico que altera o cambia la información genética de un organismo. Piensa que las definiciones son por demás básicas, por demás fáciles. Si se les pone como pregunta abierta en un examen, por favor, respondan. Hasta ahora no saben qué es genética y quieren aprobar genética. No quiero hablar mal, pero algunos docentes de genética tampoco saben. El año pasado, el primer semestre, es decir, el primer periodo del año pasado, tuvimos la oportunidad de hacer clases espejo con una universidad colombiana, con la Simón Bolívar, no sé si alguien participó de aquí. Y también tuvimos una jornada, nos invitaron la Asociación de Padres de Niños con Enfermedades Genéticas a un ciclo de charlas. Y participaban de Cochabamba 2 universidades, participaba la San Simón y participaba, no era la Unifrance, era, si no me equivoco, la UDABOL. Y uno de los expositores, que es jefe de la cátedra de genética, realmente hablaba cosas por demás vergonzosas. Parece que estaba peor que nosotros, no tenía idea de lo que era genética. Y él decía, no pasa nada. Eso de la genética, solo hagan ejercicio, coman bien, alimentense bien y ya. Y los estudiantes estaban, y ni qué decir de los docentes, estábamos queriendo entrar a la cámara y sacarlo a él. Entonces, un mutágeno es cualquier agente biológico, químico, físico que actúa cambiando o alterando el material genético de un organismo en cualquier etapa de nuestra vida. Cuando decimos biológico, puede ser una enfermedad viral sostenida, una afección viral. Puede ser una enfermedad metabólica sostenida. ¿Cómo se clasifican las mutaciones por su efecto o consecuencia? Les decía, pueden tener efecto neutro o ser silentes totalmente. Pueden tener un efecto morfológico, enseguida vemos de qué se trata eso. Pueden ser condicionales, es decir, restrictivas o permisivas. Pueden tener efecto nocivo. Esto se les va a preguntar en el examen porque vamos a aclarar ahorita a qué se refiere lo de letalidad y lo de deleterio. Pueden ser bioquímicas o nutritivas, pueden ser mutaciones con pérdida de función o con ganancia de función. Algunas cosas anoten, les dije que les voy a poner la presentación en protocolo. ¿Qué es una mutación neutra?
¿Y qué es una mutación patógena o nociva? Una mutación neutra o silente es aquella que no ocasiona ningún cambio en el funcionamiento orgánico. En cambio, una mutación patógena o nociva es aquella que sí ocasiona cambios en el funcionamiento orgánico de cualquier ser vivo. Aquí tenemos dos tipos de mutaciones. Tenemos una mutación causante de progeria, es una condición que conlleva a envejecimiento prematuro. Esto es algo parecido a lo que vimos en la película que protagoniza Brad Pitt, Benjamin Button, ¿se han visto? Entonces, más o menos parecido. Y esto es el famoso síndrome de Van der Boot, que creo que ya lo vimos en clase pasada, ¿verdad? Que provoca heterocromía del iris, que no esperemos siempre un ojo azul y el otro marrón u oscuro, sino que puede haber una pequeña diferencia si observamos en esto. Son producto de mutaciones nocivas. Ahora, las mutaciones nocivas pueden tener dos efectos o pueden ser de dos tipos, pueden ser deleterias y pueden ser letales. ¿Qué es una mutación deleteria? Ambas son nocivas y aquí quiero ser claro en esto. Una mutación nociva con efecto deleterio provoca obviamente patología en el individuo afectado y puede ser mortal, solo que dicha mortalidad no suele ser temprana, es decir, en estos individuos permite todavía procrear descendencia y tal vez heredar esa mutación a su descendencia. En cambio, una mutación nociva con efecto letal generalmente provoca mortalidad temprana, evitando que una persona afectada pueda procrear descendencia. En muchos de los casos se producen mortinatos tempranos u óbitos fetales o tras el nacimiento, como en estos casos. ¿Se nota la diferencia? ¿Se entiende o es necesario que repitamos? El silencio no me dice nada. ¿Se entendió todo? ¿Pasamos o repetimos? ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. ¿Queda claro entonces? Cuidado en el examen y no estén respondiendo errado. Al final nadie reprueba, ya les dije en la Unifrance. Yo les voy a poner la nota que sacan, yo no les quito un punto, yo solo transcribo la nota que sacan. Pero bueno, después les ponen en clase de mentoría 100 sobre 100 y con eso compensa todo y ya. Todos aprueban, con 85. Por eso es que llegamos a octavo semestre y a veces no entendemos lo que leemos. Ahora, estamos hablando de un efecto nocivo de las mutaciones o un efecto patógeno, pero con esa disquisición o diferenciación entre lo que es deleterio y lo que es letal. Una mutación morfológica es aquella que altera la forma, la estructura o la apariencia y o la distribución de las estructuras corporales, como vemos en este caso. Ahí volvemos a tener el ejemplo de la heterocromía del iris, ahora más clara, el síndrome de Van der Boot, y la neurofibromatosis de tipo 1. Enseguida les voy a distribuir sus trabajos, sus temas. Van a ir haciendo una listita de 3. Yo se las voy a firmar. Esa lista me la entregan el día que van a presentar, ¿de acuerdo? No pierdan esa hojita. Entonces, si el día que les toque presentar no tienen la hojita firmada o ya cambiaron arbitrariamente a un integrante del grupo, eso no les va a valer.
Esto es por una condición de que tienen que ser ya formales. ¿Me entienden? Así que ustedes se conocen, grupos de 3 es más fácil, ¿verdad? ¿O prefieren de 4? De 4. De 4, dos. De 4. Ya. De 4. Entonces, como dice Shrek, que sea de 4. Vieron la película de Shrek 1, ¿no? De 2, de 2, así es. ¿Qué es una mutación condicional? Una mutación condicional es aquella que expresa un fenotipo ante determinadas circunstancias o medio ambiente, o que restringe la expresión de un fenotipo ante determinadas circunstancias también. De ahí es que se diferencian 2 tipos de mutaciones condicionales, las restrictivas y las permisivas. Una mutación condicional restrictiva es aquella en la que el fenotipo se altera o pierde viabilidad. Ahí tenemos las polidactilias de todo tipo, el síndrome Marfan, la distrofia muscular de Duchenne. En cambio, una mutación permisiva es aquella en la que el producto del gen con la mutación es completamente funcional y en algunos casos todavía favorecedores de una función. Ahí tenemos esto se ha visto más en bacterias o en virus. Ahí tenemos al virus de la influencia. Este virus que normalmente necesita de humedad para poderse reproducir y luz y calor, en condiciones invernales es cuando se reproduce mucho más rápido y nos provoca una serie de afecciones respiratorias. Ahí tenemos al sarcoma de Rose, al sarcoma de Kaposi, entre otras. ¿Qué es una mutación bioquímica o nutritiva? Es aquella que altera las funciones bioquímicas, tal como su nombre lo dice, o la producción o actividad de enzimas. Ahí tenemos uno de los casos más enigmáticos, la fenilcetonuria, una enfermedad genética autosómica recesiva para la que muchos países, menos Bolivia, tiene ya tamizaje neonatal. Perú también tiene, pero solamente a nivel central. Bolivia creo que tiene en medio hospital. Hay un tema que vamos a ver, las enfermedades metabólicas, y vamos a hablar de todo esto. Y vamos a ver cómo es que se producen, cómo se puede evitarlas y cómo se puede reconocerlas. ¿Qué es una mutación con pérdida de función? También llamadas anuladoras o nulas. Son aquellas que reducen o eliminan o impiden la expresión de un gen o de un producto génico. Ahí tenemos los casos de las ictiosis. ¿Han visto alguna vez una ictiosis? ¿No? ¿Nunca? A ver, deténganse, hagamos un ejercicio. Esta mitad va a buscar ictiosis laminar y esta mitad va a buscar ictiosis arlequín. Ictiosis arlequín. Imágenes. Estoy seguro que cuando menos en televisión han visto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver los casos más extremos y no necesariamente es así. Pueden haber casos que sean borderline, como se llama en genética, que apenas se manifiestan. ¿Encontraron la ictiosis laminar? ¿Alguien encontró de ahí? A ver, eso es. Muestre a sus compañeros. Eso es. La ictiosis arlequín encontraron y comparen con la laminar.
alguien busque esclerosis tuberosa. Estoy comenzando a pensar que la adicción al TikTok también puede ser genética. ¿Qué es eso? La esclerosis tuberosa. Igual vean las consecuencias que causan. Han visto, ¿verdad? Entonces, esos son tipos de mutaciones con pérdida o con ganancia de función. Las mutaciones, en este caso con pérdida de función, anuladoras o nulas. Una mutación con ganancia de función, que generalmente se observa más en microorganismos, es aquella que aumenta la actividad de un gen, le da una nueva función o lo expresa de forma anormal, generando un fenotipo nuevo. Ahí se describen, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos que adquieren algunos microorganismos que han estado siendo sometidos a un tratamiento de repente anómalo. Vamos a suponer, tenemos una afección por un gran negativo. ¿Y qué es lo que hace nuestra población comúnmente? Va a la farmacia, véndame 3 amoxicilinas o 3 ampicilinas y listo, se toma un poquito, disminuye la sintomatología y listo. La próxima vez ya adquirió memoria. La próxima vez que tiene algo similar, nuevamente va y se compra. Pero 3 no le hicieron bien, ahora se compra 6. Y está repitiendo eso. Entonces, al exponer a un microorganismo a una dosis que no es terapéutica y no por el tiempo que se requiere, lo único que está haciendo es que la constitución genética de ese microorganismo se altere y confiera resistencia a ese antibiótico. Y eso se ve más frecuente de lo que se ve en humanos y en animales. ¿Por qué? Porque los microorganismos tienen una tasa metabólica mucho más rápida. No hay un microorganismo que viva los 70, 80, 90 años que vamos a vivir nosotros. En el caso de ustedes solamente 30. Porque van a aplazarse, van a quererse suicidar. Ahora, de acuerdo a la cantidad de material genético afectado, las mutaciones pueden ser de 3 tipos, ya les decía. Las subcromosómicas, las cromosómicas o genómicas, que son equivalentes a las anomalías cromosómicas numéricas. Las subcromosómicas o regionales, que son equivalentes a las anomalías cromosómicas estructurales. Y las génicas, también conocidas como puntuales o moleculares, que afectan a un gen, a un grupo reducido de genes o a veces a un solo nucleótido. Una mutación cromosómica, ya habíamos visto esto, solamente es un repaso, implica la modificación, ganancia o pérdida de material cromosómico, ya sea en un par cromosómico, como el caso de las aneuploidías, o sea en una serie o juego cromosómico, como en el caso de las euploidías. No se olviden de eso, por favor. En el caso de las mutaciones cromosómicas de tipo aneuploide, también ya habíamos visto que esto generalmente se produce en estos eventos críticos. Es decir, durante la gametogénesis. Y en la gametogénesis nosotros vimos que experimentamos este tipo de división celular, que es la meiosis, llevada a cabo en 2 fases, meiosis 1 y meiosis 2. En la que primero debe experimentarse este fenómeno que se conocía con el nombre de crossover o crossing over. Una vez que ha habido el intercambio de
material genético, entonces comienza la separación. Y luego, ahora ya esos cromosomas simples separan sus cromátides hermanas para obtener esto que nosotros habíamos visto. De ese modo ocurren las mutaciones cromosómicas. En cambio, mutaciones cromosómicas o genómicas. En cambio, una mutación regional o subcromosómica compatible con las anomalías cromosómicas estructurales implican alteración en el orden o en la secuencia de fragmentos cromosómicos y por ende de genes, y esto también provocará entonces un funcionamiento anormal de todo tipo. En el caso del Down, les había dicho, genéticamente no podemos aceptar que nos digan que Down es sinónimo de trisomía, porque estamos sobre esto. Esto es biología molecular. Y en la siguiente clase les voy a dar también artículos, publicaciones para que vean las barbaridades que se escriben. Y ahí ponen autores, genetista, no sé cuánto, y escriben unas barbaridades que ustedes me las van a decir, ni siquiera yo. El mayor porcentaje de el síndrome Down es producido por una no disyunción cromosómica en la meiosis 1, y eso se conoce como trisomía pura o libre. Un porcentaje menos importante es el caso de las translocaciones, por lo menos un 2 a un 3%. Y otro porcentaje es el mosaicismo. Esta es una alteración. ¿Qué era el mosaicismo? Les expliqué. Es una alteración cromosómica post-cigótica. Ocurre también durante la primera fase de la mitosis, ahora ya no meiosis, porque el cigoto ya no experimenta meiosis, sino que en la mitosis, en el primer periodo de la mitosis, que se llama cariocinesis, hay una división anormal. ¿Sí? Decía también, doctor, que decía que algunas células son afectadas y otras no. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Nosotros vemos que el cigoto, después de la fecundación, al cabo de 30 horas, comienza la fase bicelular. Este cigoto se ha convertido en 2 blastómeras. Y cada blastómera tiene una vida independiente, es decir, cada una de ellas experimenta división en 2 y en 2 y en 2. En cualquier etapa de esas sucesivas divisiones puede ocurrir que en la cariocinesis una no se divida simétricamente y listo. Entonces puede haber inclusive un 25% de material afectado nada más de toda una estructura orgánica. ¿Me entienden? ¿Qué es una mutación génica o puntual? También llamada mutación molecular, es la alteración o secuencia de nucleótidos, ya sea afectando a a una base nitrogenada, en este caso a un par, o a un reducido número de bases nitrogenadas. Estas son las mutaciones moleculares o puntuales. Son la gran mayoría y son las que producen la gran mayoría de las enfermedades que nosotros conocemos. Ahí tenemos el caso de la acondroplasia, que dicho sea de paso, ya les había dicho, no todo lo que sea talla baja es acondroplasia. La acondroplasia, si ustedes ven en este momento pasar a una señora o a un individuo con síndrome Down por la calle, ya casi todos lo reconocen, ¿verdad? La acondroplasia tiene lo mismo. Son esos enanitos gallardos que tienen hiperlordosis, tienen asimetría en las extremidades, tienen dolicocefalia, esto que ven aquí, frente prominente, cabeza alargada, tienen hundimiento del puente nasal y tienen una serie de trastornos más, esqueléticos, articulares, cardiovasculares, digestivos, entre otros. También pregunta de examen, ¿qué es un polimorfismo? A diferencia de la definición de mutación,
Polimorfismo también es un cambio o variación natural en la secuencia del ADN, pero que está presente en una frecuencia mayor al 1% y menor al 99%. Por lo tanto, se considera una variante común en un determinado grupo étnico. Hace unos 3 años atrás, 3 investigadores peruanos publicaron un descubrimiento que hicieron con polimorfismos relacionados con la estatura promedio que todos tenemos en la región andina. De ahí es que nuestra estatura se debe a polimorfismos. Y esta es nuestra estatura promedio, algunos un poquito más, unos un poquito menos, pero mantenemos un promedio en general. Si nos vamos de repente a Kenia, en África, están desnutridos casi todos y casi nadie es menos de 1,90, ni las mujeres ni los hombres. Y así otras poblaciones, por ejemplo, de los Países Bajos. ¿Me entienden? Y no es porque sean más que nosotros ni menos que nosotros, sino que hay tipos de mutaciones que nosotros tenemos que nos predispone a esto. Y como ya son comunes en la población, ya se consideran polimorfismos. ¿Queda claro? ¿Qué es una mutación missense? Se escribe missense, pero se lee missense. O también llamada mutación de sentido erróneo o contrasentido. Fíjense, si nosotros tenemos aquí nuestro código genético determinado en tripletes o codones, recuerdan, por biología molecular, y ya sabemos que cada codón o triplete codifica para un aminoácido. ¿Recuerdan a qué se refería la condición de degeneración del código genético? En que más de un triplete o codón codifica para un mismo aminoácido. Entonces, cuando hablamos de mutaciones missense, el cambio, vamos a suponer en solo una base nitrogenada, ya nos da un codón diferente. Y esa mutación puede hacer que un determinado codón o triplete ahora codifique para un aminoácido también diferente. Esa es una mutación missense. Dice, es un cambio en un solo par de bases del ADN que provoca la incorporación de un aminoácido diferente en una proteína, y ahí tenemos algunas enfermedades producidas por mutaciones missense: la anemia de células falciformes, la fibrosis quística, la progeria, que ya les había mostrado antes. En contraposición, tenemos a las mutaciones nonsense. Vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿cómo es que una mutación causa una enfermedad genética? Dice su texto, la simple alteración de una región o de un gen en concreto puede generar enfermedades o bien predisponer a una persona, en el caso de las poligénicas o multigénicas, a desarrollar una enfermedad determinada. Y es que alteran la secuencia de nucleótidos. Si volvemos al esquema anterior, eso altera el código genético, va a alterar también la secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos alterada hará que una proteína que normalmente debería adquirir de modo regular su estado primario, secundario, terciario y cuaternario, ahora no la adquiera así y comienza a funcionar de forma anómala. Y eso es lo que provoca una enfermedad genética determinada, cualquier enfermedad. Acabamos de ver la progeria. Por favor, busquemos el gen de la progeria y la proteína que codifica.
la lista. ¿Alguien tiene? ¿Ya terminaron? A mí me falta. Ya faltan más. Entonces, ¿cómo quedamos antes? Vamos a continuar las próximas clases. ¿Cómo quedamos con con el trabajo? Hacemos grupo de 4 y lo hacemos tipo feria aquí en el mismo curso. Ya. Pero atiendan esta parte. Por favor, pongan atención.